Vamos a darle la más calurosa bienvenida a nuestro diputado, el doctor Ramiro Santasicha. Buenas noches. Antes que nada debo agradecer la invitación que me han hecho los organizadores para compartir con ustedes en 20 minutos, no creo pasarme más por la hora, compartir algunas ideas, algunos criterios sobre los problemas prácticos en la aplicación de la ley penal respecto de los delitos patrimoniales. Había preparado, como le comentaba un colega, hasta 2 conferencias de 20 minutos porque no sabíamos qué tema iba a tratar el profesor que me antecedido. Sin embargo, yo lo catalogo su conferencia como una conferencia de la parte general de estos delitos, la parte dogmática, la parte que ha tocado todos los temas de los problemas que tenemos en la aplicación de la ley penal respecto de los delitos patrimoniales. Yo, entonces, cogiendo una charla y por la hora, porque veo que muchos estamos cansados luego de estar trabajando desde las 8 de la mañana, vamos a hacer algo más terrenal, vamos a dar una charla más terrenal, es decir, vamos a sentarnos en un caso práctico que tiene o ha tenido muchos problemas a lo largo de sus 20 años de vigencia de nuestro Código Penal, es decir, más de 20 años, 21 años ya de nuestro Código Penal. Y nos vamos a referir a algo sencillo, pero para demostrarles a ustedes que en lo sencillo también hay problemas de aplicación. ¿Y cuál es esto de sencillo? Vamos a hablar sobre el delito de robo, el 188. Solamente nos vamos a referir al 188 para darles un mensaje a ustedes. ¿Cómo es que los jueces aplicamos arbitrariamente o interpretamos arbitrariamente a los tipos penales de nuestro Código Penal y han dado pie a que la Corte Suprema luego dicte acuerdos plenarios, dicte jurisprudencia vinculante con la finalidad pues de hacer más predecible la justicia penal? Entonces, analizando este delito, vamos a ver cómo hay precedentes judiciales que han originado pues que al final haya incluso un acuerdo plenario respecto del delito de robo. Esto es para saber cuándo estamos ante un delito de robo consumado y cuándo ante una tentativa de robo. Fíjense, en este problema nos vamos a limitar estos 20 o 25 minutos de tiempo. Lo primero que hay que decir es que el delito de robo ya todos lo conocemos, todos lo sabemos o debiéramos saber, porque yo soy un convencido de que el juez tiene que conocer más derecho penal que el fiscal o el abogado, ahora que estamos aplicando el nuevo Código Procesal Penal en gran parte del país y en Lima para los delitos de corrupción de funcionarios. Entonces debiéramos saber conceptualizar cada uno de los delitos y vamos a conceptualizar los delitos sabiendo los elementos objetivos y subjetivos de cada delito. Ya debiéramos saberlo de antemano para luego cuando la Fiscalía traiga un caso a nuestros despachos, nosotros califiquemos adecuadamente, califiquemos en forma adecuada y luego también sentenciemos en forma razonable, en forma adecuada, en su oportunidad, para que de esa forma se dé lo que han dicho nuestros profesores anteriores, una legitimación de la justicia penal. Porque una de las causas, estoy seguro, que una de las causas por la cual está un poco deslegitimada nuestra justicia penal en el Perú es la deficiente calificación que a veces hacemos los jueces. Entonces, ¿cómo conceptualizamos el delito de robo? El delito de robo no es otra cosa más, o mejor, se produce cuando el agente o el autor, por medio de la violencia o la amenaza contra las personas, se apodera ilegítimamente de un bien total o parcialmente ajeno, con la finalidad de aprovecharse de él, sustrayéndole del lugar donde se encuentra. Y he puesto énfasis en la primera frase en el sentido de que nuestro Código Penal, es decir, nuestro artículo 188, exige que la violencia o la amenaza tiene que ser contra las personas, para diferenciarlo del Código Penal español. El Código Penal español también acepta el robo, o califica como robo, cuando la violencia, por ejemplo, es sobre las cosas.
Y hago hincapié en esto porque muchos de nuestros colegas jueces acostumbran a tratar de interpretar nuestro Código Penal con la literatura foránea. Y yo siempre vengo recomendando, exhortando a los colegas que primero, para analizar nuestro Código Penal, los tipos penales del Código Penal, debemos echar mano de la doctrina nacional. Es escasa, pero lo hay. Pero lo más importante, echar mano de la jurisprudencia que emite la Corte Suprema. Porque si en el delito de robo acogemos un libro, póngase de Muñoz Conde o Quintero Olivares de la parte especial o Bajo Fernández, por supuesto, va a haber supuestos en que ellos admiten como robo la violencia sobre las cosas. Sin embargo, para el Perú, la violencia sobre las cosas vendría pues a calificarse como un hurto o un hurto calificado. Eso en primer lugar. Y luego también del 188 se saca como elemento importante es que la gente debe sustraer el bien para aprovecharse de él. Esto que nos demuestra de que aparte del dolo, se exige un elemento adicional al dolo, un elemento subjetivo adicional al dolo que es el ánimo de lucro. Esto para ver que, para determinar que en determinados hechos donde la gente, por ejemplo, sustrae un vehículo de un compañero de trabajo o un amigo para jugarle una broma y luego lo devuelve, pues ahí no habría robo. Oiga, ¿por qué? Porque faltaría este elemento subjetivo adicional al dolo que es el ánimo del dolo. Oiga, ¿y eso de dónde lo saca usted? Del tipo penal cuando dice que el agente se apodere ilegítimamente para aprovecharse de él, aprovecharse del bien. Pero el problema, ¿de dónde viene? El problema viene, como le decía al inicio, cuando tratamos de delimitar cuándo estamos ante un robo consumado y cuándo ante una tentativa. Y estamos ante una tentativa en el delito de robo hasta en 4 supuestos. En el primer supuesto, cuando la gente ha dado inicio a la sustracción del bien, pero voluntariamente se desiste y ya no sustrae el bien. Es un supuesto de tentativa. Otro supuesto, el agente no logra sustraer el bien por la oposición férrea de la víctima en defensa de su bien. Otro supuesto, el autor es sorprendido por terceros en el instante que se disponía a sustraer el bien. Otra modalidad de tentativa. Otra tentativa aparente o que viene o que genera toda la discusión es cuando el agente está en fuga con el bien sustraído y es detenido. Allí en los 3 primeros supuestos estamos todos de acuerdo en que se trata de una tentativa y tendríamos que aplicar pues el artículo 16 del Código Penal. Pero en el 4º supuesto viene todo un problema que ha generado, como les vuelvo a insistir y luego lo vamos a desarrollar brevemente, un acuerdo plenario de la Corte Suprema. Y el problema viene, o el problema se genera en saber cuándo se verifica el apoderamiento del bien, en qué momento se genera el apoderamiento del bien. Y ahí tradicionalmente se habla de 4 teorías, aun cuando los alemanes ya hablan de otra teoría, que luego lo vamos a comentar brevemente. ¿Y cuáles son estas teorías? Ustedes lo saben mejor que yo, aquí lo único que vengo es hacerles un acto de recordación, o en todo caso sistematizar esta situación. La contradictio, que señala que habría apoderamiento ya consumado cuando ni bien el agente entra en contacto con el bien. La amotio, que señala que habrá un apoderamiento consumado cuando el agente traslada el lugar de donde estaba a otro diferente. La otra teoría, la teoría de la ablatio, que señala que basta con hacerse del bien y el agente tenga la posibilidad de disponer, ya sea real o en forma potencial del bien, la ablatio. Y la teoría de la ilatio señala que basta que se traslade el bien a un lugar y se lo oculte para estar ante un apoderamiento consumado. Y los alemanes, como les vuelvo a decir, los alemanes hablan ya de otra teoría y señalan que habría apoderamiento cuando el agente toma la cosa sin ser inquietado en su nueva posición. Y señalan los alemanes, es así hasta que incluso el anterior posesionario, para volver a poseer el bien, tendría que utilizar la violencia, señalan los alemanes. Sin embargo, nosotros, tal como la jurisprudencia de la Corte Suprema lo ha establecido, vamos a quedarnos solamente entre la figura de la ablatio y la ilatio. Ahí se genera toda una discusión, hasta incluso en la Corte Suprema, como luego lo vamos a demostrar. Todo tiene que ver con estas 2 teorías, es decir, si nosotros consideramos que
el apoderamiento se produce con la simple sustracción del bien y ocultarlo, estaremos hablando de un delito de robo consumado. Pero sin embargo, si consideramos que el apoderamiento se produce con la sustracción del bien y la capacidad, o el agente tenga la capacidad de disponer, tendríamos que hablar en el supuesto de ser retenido estando en fuga el agente, tendríamos que decir que estábamos todavía ante una tentativa de robo. Pero fíjense la jurisprudencia en estos 20 años, vamos a citar algunas jurisprudencias para que se den cuenta que este detalle, o por este detalle hay hasta ahora, pienso yo, que jueces superiores que no lo tienen claro y emiten resoluciones totalmente discrepantes, totalmente contradictorias, que deslegitiman la justicia penal. Había, desde el año 99 hasta el año 2005, una de las salas de la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, ha tenido una línea siempre de aplicar la teoría del ablatio para determinar si estamos ante una tentativa o ante un robo consumado. Así, por ejemplo, tenemos, y podemos citar, la Ejecutoria Suprema del 3 de marzo del año 1999, donde argumenta que la conducta imputada a los acusados es la de robo en grado de tentativa acabada, y no la de robo consumado, como lo había considerado el colegiado, es decir, la Sala Superior. Dado que los citados encausados dieron principio a la ejecución del delito directamente por los hechos exteriores, practicando todos los actos que objetivamente y subjetivamente deberían producir el resultado típico, y sin embargo, este no se produce por causas independientes a su voluntad. En esta misma línea encontramos otra ejecutoria del 28 de abril del año 2004, ya más reciente, donde se señala que se ha acreditado la comisión del delito y la responsabilidad del encausado Novoa Solari, quien conjuntamente con sus coprocesados, a bordo de una camioneta, asaltaron con arma de fuego al pagador de los trabajadores de una obra y al chofer del vehículo, a quienes le redujeron y le sustrajeron una bolsa con dinero, dándose a la fuga. Pero fueron perseguidos por los propios trabajadores, quienes le redujeron y recuperaron el dinero de manos del procesado Mendoza Tello. Se trata de un delito frustrado, conforme a lo previsto en el artículo 16 del Código Penal. Asimismo, en esa misma línea, en el año 2005 ya, la Sala Permanente de la Corte Suprema, en otro caso parecido, se pronuncia de la siguiente forma. En efecto, está aprobada la comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa, por cuanto el acusado, luego de golpear a la agraviada y apoderarse de su bolso conteniendo la suma de 1.600 nuevos soles, inmediatamente se dio a la fuga, pero fue capturado por la policía en plena huida, a cuadra y media del lugar de los hechos. Ellos, previa intimidación y agresión levísima a la víctima, si bien se produjo el apoderamiento del bien ajeno, empero no hubo la mínima posibilidad de disponer del mismo. Consecuentemente, la acción delictiva del encausado Sánchez Alfaro no se consumó y por tanto quedó en grado de tentativa. En tal virtud es de aplicación el artículo 16 del Código Penal. En consecuencia, la jurisprudencia nacional se ha adaptado a la teoría de la ablatio y así aparece confirmado en otros supuestos donde ya habla de robo consumado. Tenemos, por ejemplo, la ejecutoria del 3 de marzo del 99, al sostener que la consumación en el delito de robo se produce cuando el agente se apodera mediante violencia o amenaza de un bien total o parcialmente ajeno, privando al titular del bien jurídico del ejercicio de sus derechos de custodia y posesión, asumiendo de hecho la posibilidad objetiva de realizar actos de disposición del bien. Luego, la misma Corte Suprema en la ejecutoria del 31 de agosto del año 2004 señala, es de precisar que el delito de robo se llegó a consumar, pues aún cuando finalmente se interceptó a los acusados y se recuperó el vehículo sustraído, estos tuvieron el auto en su poder un espacio de tiempo, aunque breve, que posibilitó una relativa o suficiente disponibilidad sobre el mismo. Que los reos no fueron sorprendidos infraganti o in situ, y la persecución por la propia víctima no se inició sin solución de continuidad, sino cuando pudo conseguir ayuda de un colega taxista, que por tanto se asume en la línea jurisprudencial y la ya consolidada doctrina de la ablatio, para deslindar la figura consumada de la tentada, en cuya virtud la línea delimitadora se da en la disponibilidad del objeto del robo. Fíjense aquí, la pregunta es, ¿y cómo podemos saber
si la gente tuvo o no la posibilidad de disponer del bien. Y esta jurisprudencia nos sirve para señalarnos lo siguiente. La víctima inmediatamente no salió a perseguir, o no, inmediatamente no persiguió a las personas que le sustrajeron su vehículo. Esta víctima se ha dado el tiempo para buscar a un colega taxista para recién ir en la búsqueda de los que le sustrajeron el vehículo. Es decir, ese tiempo que duró en buscar a la colaboración de un colega taxista es el tiempo que debemos tener como parámetro que han tenido los autores de este delito para poder disponer del bien. O sea, aquí estamos hablando de una disposición real o potencial, no es que necesariamente tiene que disponer. Basta que haya tenido la posibilidad de disponer para estar ya ante un robo consumado. Sin embargo, encontramos que la segunda sala penal transitoria, por jurisprudencia, fíjense, incluso vinculante, del 17 de febrero del 2005, una de las primeras jurisprudencias vinculantes que ha dictado la Corte Suprema, se apartó de esa línea jurisprudencial y dictó como jurisprudencia vinculante una resolución sosteniendo lo siguiente: el delito de robo consiste en el apoderamiento de un bien mueble con ánimos lucrantes, es decir, de aprovechamiento y sustracción del lugar donde se encuentre, siendo necesario el empleo de la violencia o amenaza por parte de la gente sobre la víctima, destinada a posibilitar la sustracción del bien, debiendo ser estas actuales e inminentes en el momento de la consumación del evento y gravitar en el resultado, consumándose el delito con el apoderamiento del objeto mueble, aunque sea por breve lapso de tiempo. Fíjense que esta jurisprudencia vinculante se alineó a la teoría de la hilacha. Basta que se apodere y lo oculte para estar ante un robo consumado. Sin embargo, como ayer decía el doctor San Martín, los delitos contra el patrimonio, especialmente los de robo, son frecuentes en los estrados judiciales. Inmediatamente la Sala Permanente de la Corte Suprema, con fecha 11 de abril, es decir, después de 2 meses, el 11 de abril de 2005, dictó una jurisprudencia no vinculante, sino apartándose de esa jurisprudencia vinculante dictada por la Sala Transitoria. Y volvió pues a su teoría del ablatio. Y es en esta ejecutoria del 11 de abril del 2005 donde estos jueces supremos convocan a un pleno jurisdiccional que dio origen al acuerdo plenario que luego vamos a dar cuenta. ¿Y qué dijo en esta jurisprudencia del 11 de abril del 2005 la Sala Permanente? El apoderamiento debe entenderse consumado no con el solo hecho de aprender o coger el bien objeto del robo, ni en el mero hecho de la separación de la posición material del ofendido, sino con aquí habla la Corte Suprema, vamos a darnos cuenta que también cometen algunos errores en la redacción, y hablan, sino con la hilacha, cuando debió ser con la teoría del ablatio. Esto es cuando el autor ha logrado la disponibilidad potencial, que no efectiva sobre la cosa. Puede ser incluso momentáneamente, fugaz o de breve duración, así como de parte de lo sustraído para que quede consumado en su totalidad, en tanto que se precisa la efectiva disposición de la misma, lo que no sucede cuando se está persiguiendo a la gente y se le captura en posesión de la misma, que por consiguiente es de considerar que hay tentativa, pese a la aprehensión de la cosa, cuando el imputado es sorprendido infraganti o in situ y perseguido inmediatamente, y sin interrupción de tiempo es capturado, o si en el curso de la persecución abandona los objetos sin haber conseguido la disponibilidad momentánea del bien. Entonces, en esta jurisprudencia, fíjense que entra en coalición con la vinculante, la Suprema se apartó del criterio anterior. Y lo más importante es que convoca a uno de los primeros plenos jurisdiccionales de los vocales de la Corte Suprema. Y este acuerdo, esta reunión o este pleno jurisdiccional se produjo el 30 de abril o el 30 de septiembre del 2005, donde se dictó, creo yo, el primer acuerdo plenario que conozco, el número 1-2005, que tiene que ver con que se zanjó ya esta discusión entre cuánto estamos ante una tentativa o cuánto ante un robo consumado. Y esta doctrina legal dice lo siguiente: en el delito de robo agravado, el factor que define la consumación es la posibilidad de disposición potencial del bien,
la misma que no existe cuando el agente es capturado en el momento o inmediatamente después de producida su huida, supuesto en el cual nos encontramos ante una tentativa de robo agravado. En este sentido, dice la doctrina legal, se entiende que nuestro Código Penal se adhiere a la teoría del ablatio, es decir, la posibilidad de disponer del bien. Si siguiéramos los acuerdos plenarios, por supuesto ya no habría más que comentar y diríamos que el problema está solucionado. Sin embargo, ustedes lo conocen mejor que yo, hay algunos jueces que señalan que los acuerdos plenarios no sirven para nada. Los acuerdos plenarios solamente sirven para persuadir a los jueces. Sin embargo, no debiéramos seguirlo. Yo soy de la idea y un convencido que estamos o debemos ser profesionales de administrar una justicia penal predecible y debemos hacer caso a los acuerdos plenarios, a la jurisprudencia vinculante, a las casaciones. Pero para hacerlo caso hay que conocerlo, leerlo. Oiga, ¿y por qué debemos seguir lo que dicen los supremos? Porque Manuel Atienza estuvo hace unos días en el Perú y nos decía que para que funcione la administración de justicia penal la justicia penal en un país es necesario que se materialice el principio de autoridad. ¿Y esto qué significa? Que debemos seguir las pautas o los criterios que impone o que da el Supremo Tribunal, en este caso la Corte Suprema. No hay otra forma para hacer una justicia razonable, una justicia coherente. Porque yo considero que en estos tiempos de posmodernidad, o algunos también hablan de posmodernidad, no podemos aceptar que casos parecidos tengan una solución en Tacna, otra en el Cusco, otra en Lima, o en Lima mismo, la sala primera dice que es una tentativa de robo, y la segunda sala dice que es un robo consumado ante hechos parecidos. Oye, ¿a qué se debe? Se debe a que muchos nos apartamos, o mejor, desconocemos los acuerdos plenarios. Y ustedes dirán, pero hay que seguir todos los acuerdos plenarios o toda la jurisprudencia vinculante a rajatabla. No, porque también hay algunas deficiencias o hay algunos errores. Y igual los acuerdos plenarios también señalan que los jueces podemos apartarnos siempre y cuando argumentemos adecuadamente. Oiga, ¿y eso con qué finalidad? Con la finalidad de hacer realidad pues uno de los principios fundamentales de la justicia. ¿Cuál es? El principio de igualdad ante la ley. Casos parecidos deben tener solución parecida. Fíjense, casos parecidos, no casos iguales, porque no hay casos iguales en la tierra. Casos parecidos debieran tener solución parecida para de esa forma hacer una justicia más predecible y razonable. Les agradezco su paciencia.